eso se diseminó por todo lo que es espacio, creación, galaxia, todo lo que podemos creer, ver que existe. ¿Y qué pasó momento después? Vino el enemigo y entonces lo acusó y dijo que Job era fiel porque él les tendía una cobertura. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de Conociendo el Mundo Espiritual. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy tenemos un regalo extraordinario para esa gente linda que se ha hecho parte de esta familia, se ha hecho parte de este proyecto que ha nacido en el cielo y está creciendo aquí en la tierra. Hoy tenemos un regalo. Queremos despertar los guerreros que están durmiendo y que no entienden que tienen una capacidad extraordinaria de adquirir grandes territorios, de derribar grandes gigantes. Y para eso tenemos una pastora que va a desarrollar este tema. Vamos a dejar que ella se presente a la audiencia. Amén, buenas tardes. Mi nombre es Delva de Russo, pastora por su misericordia. Le doy gracias al Señor porque yo creo que la honrada y la bendecida soy yo en esta tarde. Le doy gracias al Señor porque estoy aquí y que puedo compartir esta palabra tan linda de parte de Dios con cada uno de ustedes. Amén, amén. También nosotros nos sentimos honrados, pastora. El privilegio es nuestro de tener una mujer de Dios aquí sentada en esta cabina y sobre todo para administrar, suministrar, entregar leche fresca a la gente, pan fresco que necesita ser alimentado para seguir en este trayecto, en esta carrera que es el Evangelio. Amén. Amén. Sin más preámbulo, pastor, el escenario es suyo. Ay, amén. Gracias, mi amor. Pues estamos aquí lleno de gozo. Sencillamente esta palabra yo quiero traerla porque estamos viviendo unos tiempos difíciles. Cada época trae su dificultad. Pero en esta tarde le voy a traer algo fresco que habla el salmista Asaf en el Salmo 73. Todos conocemos lo que él argumenta ahí. Pero en esencia yo voy a tomar algunos versos para hacer referencia a lo que queremos hablar en esta tarde. Dice en el Salmo 73, comenzando aquí en el versículo 13, ahí él asienta toda la carga de su aflicción. Fíjese que el Salmo 73 en su exégeta dice el destino de los malos. Pero yo voy a tomar estos textos bíblicos para hablar de qué pasa con nosotros como guerreros, porque es una guerra constante. Fíjese que dice el verso 13. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Wow. Dice él, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Aleluya. Y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Entonces, la otra descarga está aquí donde dice, para que usted vea, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Esto significa, usted puede leer en su casa tranquilamente todo el capítulo 73, pero donde yo quiero hacer énfasis es en la carga emocional que este hombre tenía. Un hombre conociendo a Dios, conociendo la autoridad de Dios, el poder de Dios, la majestuosidad de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando somos confrontados por tormentas que tienen que ver con nuestro entorno, con nuestra cultura, con nuestras impotencias en medio de la sociedad, que está pasando mucho eso. Y la gente habla de los gobiernos, de la política y de todo eso, porque tienen impotencias sociales, donde uno va como un ciudadano competente, que se ajusta a todas las leyes, a todas las normas, pero cuando usted va y necesita algo, usted es estropeado, a veces es empujado, se le niega el derecho que usted tiene. Entonces nosotros tenemos que vivir en esta sociedad, no nos podemos ir para Marte. Entonces ahí es donde nosotros vamos a sacar esa utilería que tenemos en nuestras herramientas, de la cual Dios nos dotó y nos capacitó. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? A veces la violencia, la tormenta,
vienen emocional, atacan tus emociones, atacan tus sentimientos, atacan tus derechos y tus deberes. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer como cristiana, como ministro de Dios, como sierva de Dios? ¿Qué yo tengo que hacer? Mirar el tiempo que estoy viviendo, el momento que estoy viviendo, en dónde lo estoy viviendo y sacar de todo mi armamento, mi artillería, sacar cuál es la herramienta del momento, cuál es la ocasión especial para, como dice en Eclesiastés, que hay todo tiene su tiempo. Si hay tiempo que voy a arremeter hablando, yo tengo que tener palabra que esté fundamentada, arraigada en mi vivencia, porque lo que no vivimos no lo podemos impartir. No podemos ser parte de bendición cuando nosotros nos negamos a sujetarnos a la palabra de Dios. Entonces, mis herramientas, yo la conozco, la he manoseado, la he utilizado. He derribado muros y vallado. ¿Con qué? Con la integridad que yo tengo en cada una de esas herramientas. ¿Y qué sucede, pueblo de Dios? Y amigos también. Que cuando tú tienes este conocimiento, tú no vas a pelear con tu fuerza. Así como la Biblia dice que cuando el hacha se embota, el leñador tiene que añadir más fuerza. Significa que tú vas a empujar con tu fuerza y tú vas a terminar cansado, agotado, frustrado. Hay que darle con el filo. Y lo que saca el filo en tu potencial, en tu perfil, en tu llamado, es la palabra de Dios vivida. Tenemos un arsenal de herramientas, pero no sabemos utilizarla. No estamos en nada. Entonces, si tú conoces lo que tú tienes, y tú conoces el tiempo que estás viviendo, y tú conoces quién te está atacando, tú de una vez piensa cuál es el arma que tú vas a sacar para empujar al enemigo, para sacarlo donde está seteando, donde te está vigilando, donde te está montando guardia. Sabemos que hay espíritus merodeadores, espíritu de control, espíritu de manta, espíritu de intimidación, pero cuando tú sabes lo que tú tienes en tu arsenal, tú vas a arremeter y el enemigo va a tener que salir por 7 caminos diferentes, confundidos. Porque la tormenta no viene para que tú te escondas, para que tú te intimides. La tormenta viene y Dios la permite para que tú seas entrenado, para que tú seas flexibilizado, para que tu discernimiento a flor de piel se active y tú veas cuando viene el enemigo. Todos nosotros tenemos que ser como atalaya, que nosotros vemos dónde viene el mal y voceamos, vociferamos, decimos. Entonces, en este momento que estaba viviendo el salmista Asaf, él se sentó a mirar lo que había en su comunidad, lo que estaba pasando en su sector. Él veía personas que eran prósperos y no tenían temor de Dios. Él veía personas que habían alcanzado el propósito de ellos, cosas que habían invertido y habían sacado su ganancia, pero él hacía lo correcto y veía como que era empujado para atrás. Él insistía en vivir por la voluntad de Dios, pero veía que no había resultado, que no había ningún beneficio. Y por eso en una ocasión dijo que su alma se llenó de amargura. Es lamentable que hoy en día podamos oír ciertos cristianos por ahí que están atribulados y amargados, perseguidos, acongojados en rincones oscuros, llenos de bruma. Cuando tienen un arsenal, cuando tienen las armas de nuestras milicias, que no son carnales, dice la Biblia, sino que son para destrucción de fortaleza. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, mi hermana, nosotros vamos al arsenal y tomamos la herramienta correcta y comenzamos a empujar al enemigo para afuera. Tremendo, tremendo. Pastora, yo quiero hacerle la pregunta ya en la posición del público, para que ellos puedan identificar qué es un arsenal, para que los que todavía no saben entiendan a qué nos estamos refiriendo en este asunto de guerra espiritual. Amén. Nosotros, arsenal es el lugar apropiado, destinado para guardar herramientas de combate, herramientas de guerra, utilería que la vamos a necesitar en un momento determinado
y le llamamos arsenal porque viene siendo como un almacén Sí. que guarda esas herramientas. Así es, tremendo, tremendo. Yo estoy fascinada con lo que estoy escuchando porque nosotros queremos hacer muchas cosas con nuestra propia fuerza y hablar del filo en el hacha, eso es, queremos dar con fuerza y no darle con el filo. Exactamente, y es algo sencillo, pero en el cual nosotros tenemos que meditar y nosotros tenemos que hacernos un análisis retrospectivo, porque muchas veces estamos empujando con nuestra fuerza y estamos creyendo que estamos utilizando la palabra, que estamos utilizando la guianza del Espíritu, pero estamos siendo tercos como mulas. Cuando el árbol no se derriba con el golpe que tú le estás dando, revisa tu filo, revisa tu herramienta, revisa tu hacha, porque Dios es fiel y es Dios justo. El salmista dijo, el que me corona de favores, el que rescata mi vida del hoyo. Algo tiene que pasar y poderosamente tiene que pasar cuando tú le estás dando a lo que te está confrontando con el hacha con filo. Tremendo. Se tiene que derribar. Sí, así es. Y cómo nosotros podemos afilar nuestras almas, cómo podemos identificar cuál es mi armadura. Mira, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, el Espíritu Santo comienza a trabajarnos. Dice la Biblia, dice la palabra, que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios comienza un formateo en ti, un perfil. Dios comienza a hacerte una sombra de lo que Él quiere identificar de ti. ¿Cómo nosotros sabemos cuando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro temperamento, nuestro accionar, primero vamos a buscar dirección donde Dios? Eso significa que ya tú no te estás gobernando tú, que tú le estás dando tu libre albedrío a Dios para que Él lo moldee a como Él entienda que tiene que moldearlo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nos vamos a encontrar con tocones, nos vamos a encontrar con obstáculos en el camino, y cuando pensemos con el razonamiento humano, todavía nos falta filo. Cuando te duela porque te pisaron el callo y tú comienzas a vociferar, a injuriar, todavía nos falta filo y no estamos usando la herramienta correcta. Pero cuando entendemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, los ataques, la tormenta, los vientos recios, lo tomamos para crecer y para tener un perfil definido en Dios. Tremendo. Eso es así. Ese es así. Esa es una respuesta acertada y yo sé que mucha gente se va a identificar con esta palabra. Si hay algo más que la gente quiere decir, quiera preguntar también, escríbalo en la tabla de comentarios porque yo sé que tendremos una segunda parte. Esto no se queda ahí, esto continúa. También yo quiero saber en el asunto cómo nosotros podemos desarrollarnos, ya que tenemos un arsenal, o sea que tenemos un almacén de herramientas, cómo nosotros entonces nos podemos desarrollar en el asunto de la guerra espiritual. Sí, las guerras espirituales, lo primero que Dios quiere es que sean unipersonal. O sea, que tú te mires por dentro, de como decía hace un ratito, un análisis retrospectivo, y tú vas a saber qué es lo que te hace guerra. Lo que te hace guerra en todo el aspecto como ser humano. Nosotros tenemos una naturaleza que tiende a irse a lo pecaminoso. Eso hay que controlarlo. Entonces, ¿qué sucede, mi amada? Que tú misma te vas a dar cuenta, porque el Espíritu es fiel y te lleva de la mano y te va a decir, mira, tiene que trabajar tus emociones, te altera muy rápido. No medita, no piensa antes de hablar, eso te está causando problemas. El libro de Proverbios dice que la prudencia te librará de grandes males. Entonces tenemos que aprender a sujetar eso que nos impulsa, a sujetar eso que nos quiere sacar del centro de la voluntad de Dios. Eso es una forma de ir identificando el temperamento que tiene cada ser humano. Dios lo puso ahí. Dios no te lo va a quitar. Dios lo que va es a formarlo
al carácter de Él y a la naturaleza divina de Él. Bueno, eso es así, pastora, ¿sabe? Porque yo le hago esta pregunta porque las personas a veces, cuando iniciamos este camino del Evangelio, creemos que si le decimos que sí a Cristo, ya, como nos dicen que somos nueva criatura, dejamos de ser la persona iracunda que éramos, dejamos de ser la persona rencorosa, porque a veces venimos con heridas, rechazos, somos personas que sentimos rencor, acumulamos pensamientos negativos y no nos damos cuenta que hay una disciplina que Dios tiene que crear en nosotros. Amén. En cuanto Amén. a eso. Y me gustaría que usted le hable a la audiencia en cuanto a la disciplina que el Señor hace para nosotros tener y utilizar de manera correcta esas herramientas. Porque imagínese usted, un soldado con un arma en la mano y no tiene la capacidad de utilizarla. Eso es así. Muy buena pregunta de tu parte. Para decirle a los hermanos y a los amigos que cuando entonces estamos en la mano del Señor y sabemos, estamos conscientes que estamos en la mano del Señor, esas herramientas las vamos a conocer, como dije hace un momento, dependiendo de la situación que tú estés viviendo. Así es. Dios se va a encargar de hablarte en tu lenguaje. Dios se va a encargar de que tú entiendas lo que Él te está enseñando, lo que Él te está diciendo. Cuando Dios permite que tú entres a un proceso, primero te ha definido en toda la creación. Cuando Dios habló de Job, dijo que era un hombre perfecto, un hombre apartado del mal, un hombre que era temeroso de Dios. Eso se diseminó por todo lo que es espacio, creación, galaxia, todo lo que podemos creer, ver que existe. ¿Y qué pasó momento después? Vino el enemigo y entonces lo acusó y dijo que Job era fiel porque él le extendía una cobertura. Pero Dios no habla en teoría, Dios habla en práctica. Le dijo, bueno, pues entonces arremete, míralo ahí. Y Dios se ató sus manos atrás y no hizo nada. Porque cuando Dios habla de ti, de lo que Él hizo para capacitarte, Dios pelea por ti, pero Dios no te saca del campo de batalla. David tuvo que bajar al valle de Ela y confrontar al gigante. Entonces muchos de nosotros tenemos que entender que no es fácil, a veces la aflicción, la amargura, la ansiedad que sentimos, pero tú no estás solo. Aparte de lo que Dios te dotó, te capacitó, te dio la herramienta, Él está contigo. Pero Dios quiere que tú te manejes conforme al conocimiento. Dios te deja que te entrene, Dios te entrena y que tú veas que tú estás siendo entrenado. Por eso se van las quejas cuando tú sabes que Dios está trabajando. No importa el dolor, no importa el diagnóstico, no importa lo que sea, tú no te quejas, tú avanzas. Entonces eso es lo que tenemos que aprender. Eso es así. En medio del proceso tenemos que identificar que Dios algo está trabajando en nosotros. Y es que hay momentos donde si me toca decirle a alguien, yo digo, Dios no desperdicia nada. Ninguna situación que pasa en nuestra vida va a ser un desperdicio de tiempo de Dios, porque el cielo no desparrama. El hecho de que la viuda haya quedado viuda, valga la redundancia, había un proceso había algo que Dios estaba trabajando en esta mujer y ella entendía que no tenía nada. Y así vemos muchísimas personas que dicen, no tengo nada, pero hay un poquitico de aceite. Sí. Y ese poquitico de aceite, esa arma insignificante, esa autoestima baja que tenemos mucho aún estando en los caminos del Señor, sirve para hacer grandes cosas. Claro que sí. Llenar vasijas, que los que estaban alrededor, yo me imagino, todo el que estaba ahí en esa zona se dio cuenta del milagro que pudo acontecer en la vida de esta viuda. Así es. Cómo ella pudo llenar todo eso. ¿Qué tan efectivo? Entonces sería la pregunta para usted, amada pastora. ¿Qué tan efectivo nosotros podemos ser con las herramientas que el cielo nos da a través del conocimiento de la misma? Vivir en la presencia de Dios te va a dar la revelación, te va a dar la sabiduría, te va a dar el conocimiento. Dios
Literalmente, hermano, y espiritualmente podemos ver cómo Dios te toma de la mano derecha. Por eso dice la Biblia que Él adiestra nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra. Eso quiere decir que visualicémoslo de esta manera, como cuando tú coges un niño de 2 o 3 años y tú le agarras la manito con un lápiz y le dices vamos a hacer la O, vamos a hacer la A. Cuando Él te está adiestrando, te está conduciendo, tú estás en práctica, tú estás en fogueo. Entonces cuando Dios ve que ya tú tienes el dominio, Dios te tira al medio, porque Él exhibe su gloria. La gloria de Dios es exhibida a través de su creación. Entonces, como nosotros somos su creación por excelencia, la gloria magnífica de Dios se exhibe a través de aquellos que le han creído. Los prodigios, los portentos, los milagros, todo lo que podemos ver que Dios es en toda su esencia, a través de cada uno de sus hijos, Él la extiende, Él la despliega, Él la anuncia en todo el universo, en todo lo que es creación. Por eso es que dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Así es, tremendo. Ahorita detrás de cámara hablábamos de la invasión de los territorios con los armamentos y a veces utilizamos una guerra, como hablamos de la efectividad con la herramienta que yo utilizo. Ahora, no todas las herramientas yo puedo utilizarla en el mismo territorio. No, claro que no, claro que no. Hay momentos que tú vas a pelear una guerra sin hablar. Hay momentos que tú vas a pelear una guerra moviéndote despacio, porque es un campo minado y nadie puede entrar corriendo a un campo minado. Entonces muchas veces vemos potenciales de siervos y de siervos de Dios, ministros de Dios, que lo vemos derrumbado, que lo vemos que están en el suelo, personas que te levantaron la mano en una ocasión a ti. Y tú dices, wow, pero fulano es tremendo guerrero, tremenda guerrera. Pero entonces, cuando nosotros entramos a un campo sin conocer el territorio que estamos pisando y no entramos con las herramientas correctas, pues ahí vamos a ser confrontados. Y muchas veces vamos a tener que salir como salieron estos discípulos que fueron por lana y vinieron trasquilados. Y tú no dejas de ser el ministro de Dios. Tú no dejas de tener el potencial y el respaldo de Dios. Lo que pasa es que entraste a un lugar donde no revisaste tu armamento, donde no analizaste, no tomaste estrategia de guerra y te aceleraste y entraste sin conocer qué territorio estaba pisando. Por eso es muy importante conocer, respirar tranquilo. Y Dios te va a decir cómo lo vas a hacer. Tiempo de recoger piedra, recogemos piedra. Tiempo de esparcirla, la vamos a esparcir. Pero el guerrero no puede andar precipitado, porque hay que leer los códigos. Hay que ver la señal y no pasarla por alto. Tremendo, es así. Si en el mundo secular tenemos señales, tenemos leyes, y vemos que cuando nosotros infringimos las leyes hay consecuencias. Exacto. Por más herramientas que hayamos adquirido, por más conocimiento que hayamos obtenido, cuando infringimos la ley, tenemos nuestras consecuencias. Por ejemplo, la ley de tránsito, si la infringimos hay una multa. Amén. Amén. En el mundo espiritual, ¿cómo nosotros podemos identificar que estamos bajo una sanción espiritual por infringir ciertas leyes? Nosotros tenemos que hacer, como dice la Biblia, en segunda de Pedro me parece que dice que de todas las cosas cotidianas de la vida, lo que es lo normal en el diario vivir, nosotros tenemos que tomar la dirección de Dios. Vuelvo y no me canso de repetir eso porque ese es el principio, la base de todo. Cuando tú lo hiciste mal, tú vas a ver que lo hiciste mal. Y el Espíritu se va a encargar de decir que lo hiciste mal y que está pasando no un proceso para ir a un propósito, sino pagando una consecuencia para que entienda que lo hiciste mal. Entonces, ¿cómo podemos, como la pregunta que me hiciste, cómo podemos? Haciendo un análisis. Por eso tú ves que los sabios, inclusive, no hablan mucho. El que tiene mucho que decir, habla poco. Hay que estarle preguntando. Pero nosotros, lo que quizá nos falte sabiduría, lo que queremos hablar y no paramos de hablar. Entonces,
las herramientas, lo que tenemos que usar, la diferencia de pagar consecuencias, eso lo vamos a aprender en la meditación, en la obediencia, en la humildad. Y eso es lo que pasa, que muchas veces no nos detenemos a eso. Wow, tremendo. Sabe que usted hablando, me acuerdo de cuando el proverbista dice, en el mucho hablar nos falta el pecado, pero también habla de la parte de aún el necio, cuando calla, es estimado como sabio. O sea, vemos la importancia de la palabra, la importancia, el efecto que causa, cómo la gente puede trascender a través de una palabra, cómo puede marcar una generación, cómo la prosperidad dentro de una casa depende de alguien que tenga una boca direccionada, y también como la miseria dentro de una casa puede determinarla, una boca que esté direccionada en cuanto a eso. Entonces, la efectividad en cuanto a las guerras, la efectividad en cuanto a las herramientas que estamos teniendo, tenemos que estar conscientes de lo que somos. Amén. ¿Sabe por qué, mi amada? En la naturaleza, en todo lo que Dios creó, impartió esa enseñanza o esa habilidad de conocer. Por ejemplo, el pez globo no puede subir arriba a flote, tiene que mantenerse En la profundidad. En la profundidad. Porque si sube, él tiene que, no sé cómo se dice esta palabra, tiene que decomprimirse. Y él no puede, porque esas son sus cualidades con las que Dios le dotó. Cuando Dios me llama a mí, me entrega mi arsenal, conozco mi artillería, todo lo que tengo, y he peleado batalla y la voy ganando la guerra. Yo voy conociendo a cada paso más y más cuál es mi perfil, mi diseño determinado en fondo y en forma. Hay gente que no saben la sombra que proyectan porque no se han visto su estatura en Dios. Entonces, no podemos abusar de algo que no nos ganamos bajo obediencia, bajo entrenamiento, bajo sometimiento, y salir a pelear, como decíamos hace un momento. Entonces, ¿cuál es el principio o el origen de cómo debemos de hacerlo? Comenzando por Dios, manteniéndonos en Dios, siguiendo en Dios y no salirnos de ahí, que Él se va a encargar de cada detalle. El necio, cuando calla, es tenido por sabio, porque su necedad está en lo que él dice. Y como él calla, nadie sabe lo que está orbitando en su mente y en su corazón. Eso mismo pasa cuando estamos analizando nuestra batalla. Tenemos que estar quietos, callados, y hacer una inspección exhaustiva, porque tú te tienes que convertir en el guerrero, pero en el estratega de guerra también. Tú haces una inversión en eso y tú te proporcionas para eso. Tú tienes que salir sabiendo con qué tú cuentas y con qué tú tienes, porque te pueden acabar la bala antes de comenzar la guerra. Sí. Ay, santo Dios. Pastora, nosotros quisiéramos que escuchara un poco acerca de sus experiencias en cuanto a conocerse como guerrera, conocer sus herramientas, su arsenal, identificar lo que el Señor le entregó. Si uno aprende a conocer lo que Dios le entregó, a la medida que uno ora por lo que uno necesita o por lo que uno quiere conquistar, por lo donde uno quiere llegar, entonces uno ora al Señor y confiando en que el Señor va a responder esa oración. A la hora que Dios responde, tú conoces por dónde Dios te está definiendo. Y a la hora que tú conoces por dónde Dios te está definiendo, entonces tú tienes que reforzar las estacas. Tienes que entesar las cuerdas de tus habitaciones y después extender las cortinas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y Dios se convierten en uno. Y Dios le interesa que tú sepas lo que Él te entregó.
Muchos no saben, sierva amada, todavía con ministerio, lo que tienen en sus manos. Muchos han caído en lazo del enemigo, en la envidia ministerial, porque se admiran de lo que el otro tiene, pero ellos no han revisado su arsenal. Ellos no han visto lo que Dios le ha entregado. Entonces muchos pierden el tiempo en eso, son engañados por un tiempo, por el enemigo, cuando vienen a retomar, tienen 10 años, 8, 20 atrás, que debieron haber alcanzado un territorio y no lo alcanzaron porque se durmieron, se dejaron engañar del enemigo. Aquí yo le digo a los miembros de la congregación, todo el mundo tiene en qué ocuparse. Perder el tiempo argumentando o hablando o diciendo de qué fulano tiene o no tiene, qué debería de tener, qué debería de ponerse o quitarse, es perder el tiempo. El enemigo te está engañando para que tú pierdas el tiempo y no te enfoques en lo que Él te ha entregado, en lo que Dios te ha entregado. Eso es así. Lamentablemente estamos viviendo una realidad muy dura para este tiempo, donde la gente no puede identificar, no está claro con lo que realmente es su llamado, con lo que se le entregó, con el desenfoque, con el desánimo también, la tristeza, está embargando a muchos ministros de la fe, porque no identifican, simplemente estamos en la postura de ser llamados cristianos, pero no, cuando no tenemos la identidad clara, no podemos ser efectivos en lo que estamos haciendo. Nuestras armaduras están embotadas. Sí, tú me decías que si te podía hablar un poquito de mis experiencias. Yo tengo ya 30 años en el Evangelio y voy a tener 20 años pastoreando el Ministerio Evangelístico Castillo Fuerte. Y no ha sido nada fácil, pero no he sido yo, ha sido el Señor enfrente mío. Una de las cosas que te da mayor autoridad, una autoridad que nadie te la puede quitar, es ser íntegro delante de Dios. Porque Dios no se puede confabular con el pecado o con algo dañino. A la medida que tú te vas formando en Dios, tú mira y sabes que lo que tú más necesitas es andar en integridad. De lo demás se encarga Dios. No importa que tú no sepas leer ni escribir, no importa que tú no tengas un peso en el banco, que tú no tengas que vestir, que tú no tengas que comer, que tú no tengas casa, porque el reino espiritual no obra por eso. Hay muchos que han volteado su mirada y se enfocan en eso. Eso no tiene nada que ver, no es relevante para lo que Dios quiere hacer con su hijo, con su hija, con su siervo. Una vez yo iba caminando por la 27 de febrero, casi esquina 30 de marzo, porque todos los días por la mañana yo llevaba las hijas mías, las niñas, a la escuela, al colegio, tempranito. Por ahí hay muchos indigentes, y más por la mañana. Un día de eso me encontré con un señor, con un enajenado mental, un enfermo mental. Y cuando él me vio que yo venía por la acera caminando, él cogió una botella que encontró por ahí, la partió la botella y con la cabeza de la botella, el filo, él me dijo a unos 2 o 3 metros, me dice, con esto te voy a cortar. Y viene para encima de mí. Entonces yo tengo las 2 niñas, una agarrada de cada lado. Ellas se asustaron y se metieron detrás de mí. Y cuando yo lo vi de frente, yo no podía ir para ningún lado, porque estaba la avenida, cruzando los carros, y de este lado estaban todos las casas comerciales. Yo no tenía para dónde correr. Y no te voy a decir que me impresionó por unas fracciones de segundo, pero yo dije, pero es que la autoridad que está en mí, ahora es que yo tengo que ver qué nivel está corriendo por mi ser. ¿Dónde está mi nivel de fe, mi capacidad, todo lo que yo he predicado en un púlpito? En fracciones de segundo me pasó eso por la mente. Y cuando él venía para encima de mí, yo no podía soltar a la niña porque yo tenía temor de que ellas asustadas corrieran para la calle. Entonces, en ese momento, lo miré a los ojos y le dije, tú me conoces y tú sabes quién yo soy. A mí tú no me puedes tocar.
Entonces él se quedó con la botella así, se quedó así. Y en ese momento el semáforo cambió y todos los carros se pararon. Y los que pudieron ver, vocearon, aplaudieron, dijeron de todo y él se quedó así. Y cuando yo pasé le dije, suéltalo, Señor. Y seguí caminando y él siguió, él se quedó como borracho, como, te digo que cruzó la calle y yo recibí una satisfacción y entregué a la niña y fui a mi casa y me tiré de rodillas. Y dije, verdaderamente, la autoridad y el poder, la magnificencia es tuya. Solo tenemos que someternos a tus preceptos. Wow. Dios mío, impresionante, increíble, puede parecer increíble, pero es cierto. Experimentar el poder de Dios en diferentes áreas de nuestra vida, solamente tenemos que ser íntegros y creerle a Dios. Amén. Por eso dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible acceder a las puertas espirituales, tener llaves, gobernar el reino espiritual, es imposible sin fe, porque esto es cosa para gente que digan, con la razón no podemos entrar de manera razonable. Sí, eso tú no le puedes buscar lógica. Entonces, yo estoy convencida de que el poder de Dios, la presencia de Dios transforma, cambia, liberta, y estamos creyendo en una generación que tiene un arsenal preparado. Sí. Porque las almas de nuestras milicias no son carnales. Eso es así, mi hermana. Eso es así. Y Dios está llamando a que nos levantemos, tomemos, no nos quedemos conformados en el torrente de Besor. Por más cansados que estemos, los guerreros se cansan, las armaduras se desgastan, pero siempre hay algo fresco de Dios para sus hijos. Siempre hay algo fresco de Dios para los guerreros. Y yo quiero que usted, amada pastora, ya en este momento, le dé un consejo a la audiencia que nos escucha para en este momento nos identifiquemos y nos posicionemos en el lugar de nuestra asignación. Amén. Una de las cosas que yo vivo, se la voy a decir en este momento. Estoy trabajando en lo que es la integridad. ¿Por qué? Porque no somos seres perfectos todavía. No hemos alcanzado la perfección, como dice la Biblia, del varón perfecto, valga la redundancia. Pero la integridad, que es lo que tú dispones a entregarle a Dios, la sinceridad, la fidelidad, es el alma más poderosa. Tú puedes orar 4 y 5 y 6 horas, y si tú no eres íntegro, eso es una brecha donde el diablo va a hacer guerra fuertemente. La integridad es lo que yo invito a las personas, le digo a los hermanos en la iglesia, va a dar trabajo, no va a ser fácil, pero cuando Dios ve que tú estás dispuesto, que tú entregas tu disposición para tú serle fiel, Dios te ayuda, Dios no te deja solo, tú pagas el precio, tú vas donde Él te dice, tú te tomas la copa de ajenjo, tú recibes las ofensas como si fueran flores que te estuvieran tirando. Entonces, cuando tú eres íntegro, por ejemplo, yo tengo 30 años en el Evangelio, pero yo todavía estoy en la rueda del alfarero. Yo todavía, el Señor me está trabajando muchas áreas de mi vida. Y yo he entendido que es bueno estar en la rueda del alfarero, que Dios te trabaje, que quite lo que tiene que quitar y no que haya un apresuramiento en tu querer hacer exhibida en esa vitrina. Todavía no es el tiempo, pero Dios va forjando y Dios va haciendo y lo hace con tu integridad, con tu disposición, con entregarle tu libre albedrío a Dios para que sea Él que haga. Eso es poderoso. Wow, tremendo, tremendo. Yo estoy realmente muy feliz de compartir este tiempo y creyendo que también la audiencia está haciendo y ha sido bendecida. Si ha sido así, le invitamos a que usted comente en la tabla de comentarios y diga la parte que más le gustó, con la palabra que usted se identificó para que esto también le ayudó. Le vamos a estar leyendo. Estuvo con usted su hermana y amiga Madeline Ortiz y también la pastora Delva de Russo. Pastora Delva, haga una oración para sellar este momento, como decimos, con broche de oro. Amén. Y si me permite, antes de hacer la oración, le puedo dar mi número de teléfono, sí, mi WhatsApp, para el que quiera llamarme. Amén. Claro sí, que mi teléfono celular es 829-404-9555, sierva del Señor. Amén. Amén.
Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sabemos, Señor, que tú eres grande, magnífico. Dios mío, que tus caminos son inescrutables, tu pensamiento insondable, Señor, pero que tú nos has dado el privilegio de poder venir a tu presencia, a tu falda, a tu calor. Gracias, Señor, en esta tarde maravillosa que nos permite compartir aquí en esta cabina y con los hermanos, los amigos que puedan estar viéndonos en esta hora. Te pido, Señor Dios Todopoderoso, que toda inquietud que se haya levantado en los corazones por este mensaje puedan ser satisfechas por ti, Espíritu Santo. Tú que todo lo conoces, tú que todo lo ves. Cada persona tiene una pregunta, tiene una inquietud, quiere llegar a ti, quiere alcanzarte, quiere sentir tu calor, tu abrazo. Te pido en esta hora que tú tomes el control de cada hogar, de cada familia, de cada vida, y que reciban esa respuesta que hace que avancen y que lleguen a tu propósito, Señor. Bendice este lugar, bendice esta plataforma de una manera especial, ensánchala, Señor. Hazla llegar a todo lugar donde tú conoces, Señor, que necesitan palabra de vida. Gracias, Padre, por ser bendecida. Gracias por mis hermanos. Gracias por esa audiencia. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Poderoso tiempo. Esperamos que usted haya sido bendecido, porque esas han sido las intenciones de nuestro corazón. Le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión, su canal de Conociendo el Mundo Espiritual. Les recordamos que estuvo con usted Madeline Ortiz y la pastora Delva de Russo. Amén. Dios le bendiga. Shalom. Amén.